Video 1. La naturaleza del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es una onda que se propaga por un medio que es elástico. ¿Qué significa esta definición? Para empezar, significa que si no hay un medio elástico por el cual se propague esta onda, no hay sonido. Por eso el concepto es generalmente difundido en las películas que en el espacio no existe sonido. Si gritas en el espacio, nadie te escucha. Pero aquí donde vivimos nosotros, en un ambiente rodeado de aire, escuchamos. ¿Y cómo se logra esto? Lo pueden ver aquí cómo un parlante puede generar sonido. Si ven en la animación de arriba, un parlante se mueve hacia atrás y hacia adelante, comprimiendo el aire que está delante de él. Recordemos que el aire son moléculas de aire, que pueden estar más comprimidas o más separadas. Cuando el parlante se mueve hacia adelante, comprime las moléculas de aire frente a él. Cuando el eh, parlante se va hacia atrás, espacia, o como en términos acústicos se habla, rarefacta el aire en esa porción. Como pueden ver en las animaciones, una compresión del aire hace que se vuelvan a comprimir las moléculas de aire que están justo a continuación. Esto va haciendo como un dominó, si ustedes quieren, que una compresión del aire comprima las moléculas del aire que están justo adelante de estas. Como el parlante está continuamente avanzando hacia atrás y hacia adelante, una onda de compresión está seguida de una onda de rarefacción, que es una dilatación del aire. Si pues el sonido es una vibración o oscilación del aire o de un medio elástico, el cual se propaga como una onda a través de este medio. Si ustedes ven en una longitud estas ondas de compresión y de rarefacción, uno puede graficar estas ondas de compresión y rarefacción como ven en el dibujo del medio. Pics más altos en la onda implican una onda más comprimida, pics más bajos implican un momento de la onda donde el aire está más rarefactado. Aquí pueden ver un diapasón que está oscilando, al igual que el parlante, y que va generando una onda de compresión y de rarefacción en el espacio que lo rodea. Este efecto no ocurre solamente en una línea, sino que ocurre en todas las direcciones del espacio. Por lo tanto, es importante entender que el sonido se transmite de forma tridimensional. Así, cuando uno golpea un diapasón, se generan alrededor de este una onda tridimensional de compresión y rarefacción, que se asemeja, si lo pensamos, si simplificamos el modelo a uno de dos dimensiones, a lo que ocurre con una piedra que golpea el agua. Ahora bien, si nosotros, para explicar cómo se dibuja una onda, si uno recibe estas ondas de compresión y rarefacción y las dibuja en el tiempo, uno encuentra este gráfico sinusoidal donde hay una onda que sube y que baja, que implica momentos de mayor compresión o rarefacción de una determinada onda, que es lo mismo que vemos aquí. Frente al dibujo de esta onda, nosotros podemos hablar de algunas características que son la distancia entre dos puntos, ya que eh, uno puede hacer este gráfico de la onda tanto en el tiempo como en el espacio. Si uno toma una foto de una onda en el espacio, uno va a encontrar distintos puntos en el espacio que tienen compresión y otras que tienen rarefacción. Y este tipo de dibujo es igual si es que uno lo toma como una fotografía, como del sonido en el espacio, o si uno lo toma en el tiempo. Si uno se detiene en un solo punto del espacio y espera que lleguen las ondas de compresión y rarefacción, también puede medir cómo sube y baja la compresión del aire. Entonces lo que les quiero transmitir es que, antes de eso, es que en el fondo tenemos dos elementos. Uno es la amplitud de la onda, que implica qué tan comprimido o qué tan rarefactado está el aire. Y tenemos la longitud de onda, que es prácticamente lo mismo que hablar de la frecuencia, que es la distancia que separa un punto de pic de compresión de otro punto pic de compresión, que es equivalente a la cantidad de veces que se ocurre una compresión y rarefacción en una unidad de tiempo. O sea, si tengo una onda que la distancia entre un punto de compresión y otro es más larga, también va a pasar de que la cantidad de veces
que va a haber una compresión y una rarefacción en una misma cantidad de tiempo va a ser más baja, o sea, una onda de más baja frecuencia. Una onda de alta frecuencia, o sea, que tiene muchas oscilaciones de compresión y rarefacción en poquito tiempo, va a tener una longitud de onda, o sea, una distancia entre pic y pic de compresión más corto. ¿A qué velocidad viaja el sonido y de qué depende? Esto es un poco curiosidad, en realidad no les importa tanto quizás, pero es útil saberlo. La velocidad del sonido es constante y que son en el aire 343 metros por segundo. O sea, la velocidad del sonido no depende de ninguna otra cosa que del medio por donde se propaga el sonido. Ahora, ¿son todos los sonidos iguales? Como les decía, no. Hay dos factores. Uno es la frecuencia, que tiene que ver con la longitud de onda, como se los acabo de explicar. A mayor frecuencia, menor longitud de onda, o sea, una longitud de onda más cortita. Y la unidad en cómo nosotros lo medimos Hertz, que es oscilaciones en un segundo. O sea, un sonido de 1 Hz implica una onda de compresión y rarefacción en un segundo. Un sonido de 1000 Hz implica que hay 1000 oscilaciones de compresión y rarefacción en un segundo. Y la otra variable es la amplitud. O sea, esto significa qué tanto se comprime el aire, qué tanto se rarefacta. Y la amplitud es lo que tiene que ver con la intensidad del sonido. Un sonido que nosotros percibimos como más fuerte, más intenso, si ustedes quieren, mal ocupado el término, pero de mayor volumen, es un sonido de mayor amplitud. La intensidad del sonido, que es este término de amplitud, se mide entonces en decibeles, que es una medida de sonido en honor a Graham Bell, el inventor del teléfono. Por eso es Bell de decibel, es decibeles en realidad. Y un hertz que Hertz es un gran físico dedicado al sonido, que es la cantidad de ciclos y de oscilación por segundo. Así pues, ustedes pueden tener distintos sonidos, un sonido de menor frecuencia y sonidos de más alta frecuencia. Y aquí todos estos sonidos tienen la misma intensidad. Una cosa importante de entender es que en términos de la percepción del sonido, los sonidos de más alta frecuencia son tonos agudos, los sonidos de más baja frecuencia son sonidos más graves, más como voces masculinas, los tonos de alta frecuencia más altos. ¿Qué es lo que ustedes podrían distribuir en un piano? Un sonido de baja frecuencia son los sonidos que están más a la izquierda en un piano, los sonidos de alta frecuencia son los sonidos que están más a la derecha en el piano. Y esto es un gráfico como los que ustedes van a ver en las audiometrías, donde uno puede categorizar los sonidos de baja frecuencia, los sonidos de alta frecuencia, sonidos de baja intensidad, los sonidos de alta intensidad. Así, por ejemplo, el goteo de una llave es de más o menos 10 decibeles de frecuencia, el sonido de las hojas al caer es como de 0 decibeles de frecuencia, y el sonido de un avión es un sonido de 110 decibeles de frecuencia. Del mismo tiempo, distintos sonidos tienen distintos tonos, como en el piano, que van de izquierda a derecha en este segmento. Aquí pueden ver cómo distintas ondas de un arpa tienen distintos grados de oscilación. Aquí ven un sonido, esta cuerda genera un sonido de baja frecuencia, fíjense la longitud de onda que hay entre los pics. Y aquí ven un sonido de más alta frecuencia, fíjense una longitud de onda que va a generar una mayor frecuencia, o sea, un sonido más agudo en esta parte del arpa. Lo mismo aquí en una guitarra, una cuerda que es naturalmente de más alta frecuencia, una cuerda de más baja frecuencia. Esto ya es mucho para explicárselos en este corto video. Lo último que les quiero transmitir es que en el fondo un sonido complejo, como por ejemplo mi voz que están escuchando en este momento, puede graficarse como una oscilación muy compleja, la cual se puede desfragmentar y descomponer en distintos componentes frecuenciales. O sea, este sonido de acá complejo es el equivalente a la suma de este sonido de baja frecuencia, este otro sonido de mediana frecuencia y distintos sonidos de alta frecuencia. Fíjense que este sonido de acá es de más alta amplitud, lo que le da esta forma predominante a esta curva, a este sonido complejo, mientras que las componentes de alta frecuencia en este ejemplo son menores. Aquí viene esta onda súper rara, que es una cosa así, que es la sumatoria de todas estas ondas de distintas frecuencias sumadas una con la otra. Con esto, en el fondo, pueden ya entender un poco cuál es la naturaleza del sonido. Muchas gracias.